Desde el 2007-2008, cuando justamente se utilizó el término crisis financiera, nuevamente el orden hegemónico utiliza un eufemismo, un reduccionismo, para explicar lo que verdaderamente ocurría. No, la crisis del capitalismo no fue una crisis financiera. Otra cosa distinta es que hay un detonante financiera de una crisis orgánica del capitalismo. O sea, tiene un efecto sobre lo financiero, pero la falla es orgánica, es del metabolismo global del capitalismo a nivel mundial. Y de hecho ¿para qué fue utilizado este eufemismo o este reduccionismo? Justamente porque se presenta hoy en día la economía desde una perspectiva tecnocrática, despolitizada, aparentemente neutral, sin nombres ni apellidos, con un gran anonimato. De hecho se utilizan términos como mercado, como seguridad jurídica, como inversiones extranjeras directas, pero no se dice quiénes son las 4 empresas y los 4 dueños que constituyen los mercados, ni para quién son la seguridad jurídica, ni quién se beneficia de la inversión extranjera directa. Y con el término crisis fue algo parecido. ¿Por qué? Porque se presentó la crisis como si fuera una suerte de cuestión meteorológica. Era como que llueve, no sabemos por qué llueve, pero sin embargo era más bien de plantear el hecho de evitar discutir cuáles son las verdaderas causas estructurales de esa lluvia, de esa crisis, de esos efectos negativos. Y lo planteaban así, como una cuestión meteorológica, además esperando que en algún momento se fuera la borrasca, como casi por arte de magia. Ellos le dicen esto de la invisibilidad de los mercados y todas esas cosas, que en el fondo es de responsabilizar a los que causaron los efectos contra la mayoría social mundial y con un fuerte impacto en el epicentro, porque esta vez esa crisis financiera, mal denominada crisis financiera, tuvo un impacto fuerte en los países que componen esos países centrales del modelo hegemónico económico mundial. Y creo que cuando uno habla del neoliberalismo y del capitalismo, mejor siempre, desde la historia de su nacimiento, desde el paso del feudalismo al capitalismo, o incluso cómo resuelven la crisis del capitalismo del final del siglo XIX, de la sobreproducción, o la crisis que intentan resolver justamente de la transición de los 70 a los 80 con la entrada del neoliberalismo. Yo creo que en economía hay una cosa fundamental que hay que entender y explicar a la gente, que es la economía no es más que cómo organizas la casa, y la economía mundial es cómo organiza la casa mundo, y el capitalismo lo que se dedicó a hacer es organizar la casa mundo, y cada vez que tienen un momento en el cual se desordena para la tasa de ganancia de unos pocos, se desordena la vaina, entonces cuando intentan reorganizar la casa mundo, así lo hicieron, y el neoliberalismo es otra manera de organizar la casa mundo en materia del capitalismo, desde la perspectiva capitalista, que se inicia a los 80. Por eso estos 30 años, desde que se inicia esta nueva forma de organizar la casa mundo, esta hegemonía neoliberal, que tiene también vinculación en lo social, en lo político, en lo cultural, ya sabemos, pero en lo económico, a partir de ahí empiezan las décadas perdidas. ¿Por qué? Porque se organiza la casa para que unos ganen y otros pierdan. La mayoría social latinoamericana perdió los 80, perdió los 90, se revela en el siglo XXI y empieza a ganar la mayoría social. Por eso podemos hablar de la década ganada en el siglo XXI para las mayorías sociales latinoamericanas. Sin embargo, el capitalismo otra vez repercute negativamente sobre las mayorías sociales en Europa, y por eso hoy en día uno observa que buena parte de Europa, no solo la periferia europea, el sur de Europa, sino que en los países centrales europeos, y hay que dejarlo bien claro, en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, suelen tener grandes cordones de pobreza, grandes niveles de empobrecimiento de las mayorías, grandes desigualdades, exclusiones. De hecho, el caso alemán, que dice que han mejorado en el empleo, han mejorado a partir de una gran devaluación salarial, creando empleos de baja calidad, lo que pasa en Estados Unidos. Por eso, cuando uno habla de crisis, yo creo que se puede plantear de cómo es una falla orgánica, estructural, del modelo de organizar la casa. Y cuando la casa se organiza en función de acumular capital para unos pocos, en detrimento de la mayoría social, eso no se puede denominar crisis, sino es que su esencia fundacional, desde que nace el capitalismo y que sigue hasta el 2015, sigue planteando un manejo desigual del reparto del pastel. Por lo tanto, más que una crisis, es que hay un manejo desigual de cómo se reparte la riqueza mundial, y por eso hoy en día ellos le llaman crisis a veces cuando su tasa de ganancia cae de estos pocos. Ahí se creen que están en crisis. Por eso cuando cae Lehman Brothers y cuando caen algunas empresas financieras se pone nervioso el capitalismo. Pero la mayoría social en el neoliberalismo, o las décadas de oro del capitalismo, como ellos dicen, en los 50, en los 60, no es que en América Latina hubo un esplendor para las mayorías sociales en los 50, en los 60, a pesar de que la tasa de crecimiento creciera mucho a nivel mundial. Por lo tanto, hay que a veces plantear con mucha cautela, cuidado,
ese es entrar en los eufemismos, en el lenguaje económico perverso que la hegemonía construye para justamente despolitizar, desresponsabilizar y neutralizar cualquier discusión en materia económica. Lo interesante de todo esto es que durante los 80 y los 90 se van constituyendo en América Latina una mayoría social que le dice basta ya a todo el orden hegemónico neoliberal. El ejemplo más concreto es lo que sucede en Venezuela con el Caracazo en el año 89. Y podríamos citar muchos otros ejemplos, la Marcha por la Paz en el 92 en Bolivia, las protestas en Argentina, las protestas en Brasil, los forajidos en Ecuador. Podríamos ir citando todos los ejemplos como la mayoría social dice basta ya, rechaza el orden hegemónico neoliberal. Pero lo más interesante de este cambio de época en América Latina es que pasan del basta ya, de una suerte de alergia reactiva contra el pasado, para proponer algo nuevo en el futuro. Y esto es como yo creo que es lo que hace que empodere, que haga vigoroso el proceso de cambio en América Latina, porque solo con el rechazo no es suficiente para construir otra sociedad. Y en América Latina el caso venezolano es yo diría que el más vanguardista, porque además de que inicia ese cambio de época en el 99 y continúa durante todo el siglo XXI, así como en Bolivia, en Ecuador, en Argentina, en Brasil, es que van transitando de ir enterrando al viejo modelo, pero para ir rápidamente constituyendo un nuevo pacto social, un nuevo contrato, un nuevo modelo, un nuevo orden, una nueva forma de convivir. Esa es una cosa que no podemos descuidar y que es fundamental de repensar continuamente. No solo se dijo estamos en una etapa de no al neoliberalismo, sino vamos a construir otras alternativas, otras propuestas. Aquí el socialismo bolivariano del siglo XXI. Te vas a Ecuador y hablan del buen vivir. Te vas a Bolivia y hablan del sumas causai o del vivir bien. Te van a San Argentina, que no es un modelo de interpelación al capitalismo, pero sí está cuestionando el orden neoliberal de una manera central. Y así uno observa como en estos modelos el cambio de época hoy en día es una realidad. ¿Por qué es una realidad? Fundamentalmente porque además de modificar el modelo económico, el modelo político, el modelo social, se va construyendo muy fuerte, se va forjando un sentido común diferente. Ese sentido común que ya deja de ser contrahegemónico para ser hegemónico dentro de estos países, es algo que de hecho hay que explicar cada vez más. No podemos seguir estando a la defensiva cuando hay una mayoría social latinoamericana que entiende que el lugar suyo donde tiene que discutir las cosas es UNASUR. Si hoy vas a todo el continente latinoamericano y preguntas desde Colombia hasta Venezuela, pasando por Bolivia, yendo a Argentina, te van a decir que creen en UNASUR, que creen en CELAC, la mayoría social. Incluso digo en lugares donde hay signos ideológicos distintos como el Estado, el Ejecutivo. Y lo importante es pensar que hay un nuevo sentido común forjado, fuerte, que cuando sale el señor Barack Obama a decir lo que dice, el sentido común mayoritario latinoamericano se refleja en el acuerdo de UNASUR para exigir ya que se derogue, es que realmente se cristaliza ese sentido común. Y eso es lo que hace que este nuevo cambio de época en América Latina sea cada vez más irreversible. No haya posibilidad de dar marcha atrás. Dicho de otra forma, cuando vienen complicaciones en estos procesos, contradicciones, tensiones, momentos difíciles, porque tienen que venir, los procesos de cambio tienen que seguir enfrentando contradicciones constantes, si no, no serían procesos de cambio, serían procesos de conservación de un statu quo. Para cambiar tienes que afrontar tensiones, desafíos, contradicciones. Lo interesante es que ya no está en el horizonte de posibilidades volver atrás. Y esto es lo que verdaderamente hace muy fuerte el cambio de época en América Latina. Por eso yo me atrevo y siempre hablo ya estamos en un momento de época ganada. Frente a las décadas perdidas neoliberales, hoy en día en América Latina, en Venezuela, en Bolivia, Ecuador, Argentina, estamos en un momento de época ganada y ahora tenemos que afrontar la próxima década desde ya, que es una década en disputa, para que sigamos construyendo de alguna manera esta época ganada en la región latinoamericana, insertada en un mundo también en plena transición geopolítica.